En el video anterior hablamos de la división de la historia de la epistemología en dos grandes periodos. Uno que corresponde a la epistemología especulativa o metafísica y otro que corresponde a la epistemología empirista. Hemos hablado también de crisis en la epistemología, tanto en el primer periodo como en el segundo. Y hemos hablado también de cómo las distintas concepciones del derecho no son sino el resultado de aplicar las reglas de procesamiento de información cognitiva características de cada uno de los periodos a las concepciones del derecho. Lo que vamos a hacer en este video es hacer una revisión crítica de la epistemología metafísica que nos permita justificar por qué es necesario emprender un proyecto de repensar el derecho, de reinventar el derecho. Para ello nos vamos a remontar a nuestro primer corte sincrónico, que corresponde a Grecia y concretamente al pensamiento platónico, al esencialismo platónico. Iniciemos recordando la alegoría de la caverna, en la cual Platón nos narra una metáfora conforme a la cual unos sujetos se encuentran encadenados en una cueva viendo hacia el muro de la cueva. Ven que algo se desplaza y escuchan voces. Asumen ellos que las voces que escuchan provienen de lo que están viendo. Sin embargo, llega un momento en el que son liberados de las cadenas, voltean al lugar de donde proviene la luz y se dan cuenta que aquello que pensaban era la fuente de las voces no era tal, porque estas eran sombras que no eran otra cosa sino el reflejo de hombres que pasaban y que interferían entre la luz y el muro de la caverna. La alegoría de lo que nos está hablando es de que no es importante preocuparse por lo que percibimos en el mundo empírico, sino por las esencias de las cuales nuestro mundo viene a ser un reflejo. Así, por ejemplo, no nos interesa saber qué es ese árbol que está en el parque, sino saber qué es un árbol, cuál es la esencia de árbol, lo que hace que un árbol sea lo que es y no otra cosa. Desde luego, esta alegoría de la caverna se vincula con la idea del topos uranos, de la que nos habla también Platón, en la cual nuestras almas vivían antes de nacer y convivían con todas las esencias. De tal suerte que cuando nosotros creemos saber algo en este mundo, según Platón, lo único que hacemos es recordar. Sigamos la siguiente estrategia expositiva. Vamos a ir presentando algunos bloques a efecto de que se vayan integrando posteriormente en una estructura coherente. Retomemos la idea platónica vinculada con esencias y una pregunta persistente en la filosofía clásica ¿qué es X? Para efecto de analizar esta pregunta, voy a seguir muy de cerca lo dicho precisamente por este filósofo Ludwig von Wittgenstein. ¿Qué es X? Se está refiriendo a las preguntas ¿qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué es el hombre? Etcétera. Preguntas de este tipo generan en nuestra mente una especie de espasmo mental. Sentimos que debemos señalar algo como referente de ese X, pero no encontramos qué. Veamos un ejemplo. ¿De a qué nos estamos refiriendo con ese espasmo mental a través de un experimento mental? Los invito a que piensen, por favor, en una carreta llena de piedras. Imaginen ahora una carreta llena de zapatos. Imaginen ahora una carreta llena de manzanas. Imaginen ahora una carreta llena de justicia o una carreta llena de derecho.
Seguramente el espasmo mental wittgensteiniano ocurrió cuando pasamos a la carreta llena de justicia. ¿Cómo podemos explicar este espasmo mental y los problemas epistémicos a los que nos lleva? Nuestro sistema cognitivo es de carácter autoorganizativo. Quiere decir, no necesitamos tener un mecanismo de control consciente para que vayan operando todos nuestros procesos cognitivos. Ejemplo, cuando llegamos a la escuela primaria y aprendemos las conjugaciones verbales de manera formal, ya sabemos conjugar en términos generales. Se puede ir un ponió en lugar de puso, que tampoco es tan ilógico. ¿De dónde aprendimos eso? Fue a través de la sistematización de información del entorno, en el aprendizaje vicario que nuestro sistema cognitivo fue organizando de manera autoorganizativa. Sin embargo, las generalizaciones de nuestro sistema cognitivo no siempre son necesariamente correctas. Fíjense que cuando hablamos de piedra, zapato, manzana, justicia, derecho, estamos utilizando sustantivos. Pareciera entonces que nuestro sistema cognitivo en algún momento ha considerado que se trata de sustantivos de la misma clase en el sentido de poder ser definidos con las mismas estrategias. Pero no es el caso. Estos tres sustantivos pertenecen a una clase que puede ser definida ostensiblemente, es decir, señalando algo en el mundo. Yo puedo decir, eso es una piedra, eso es un zapato, eso es una manzana. Pero ¿qué puedo señalar como referente de eso es la justicia o eso es el derecho? En este caso carecemos de referentes. Cuando nos enfrentamos a sustantivos de esta clase, ¿dónde buscamos el referente de X, la esencia de X? Y aquí entra en escena Platón. Tratamos de encontrar la respuesta a preguntas esencialistas, ¿qué es la justicia? ¿Qué es el derecho? Buscando las esencias de las que nos habla Platón. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de problemas epistémicos, más bien presenta serios problemas epistémicos. Vamos a ver, por ejemplo. Ante la pregunta de qué es X, distintos teóricos pueden ofrecer distintas respuestas. Recordemos además que solamente puede haber una esencia por entidad. No podemos tener dos esencias de lo que es el hombre. Supongamos que un filósofo A o un teórico A, ante una pregunta determinada, ¿qué es X?, responde que X está integrado ontológicamente por P y Q y R. Estas son sus propiedades definitorias. La primera pregunta que surge es, ¿de dónde lo sacas? Si tú no has tenido acceso al topos uranos platónico y no has podido entrar en contacto con las esencias, ¿cómo justificas que los elementos constitutivos de la esencia de X son P y Q y R? Y seguramente no hay respuesta. Pero el problema no se queda ahí. Filósofo B o teórico B nos puede decir que X es S y T y U. Podemos repetir la pregunta, ¿y de dónde lo sacas? ¿Cómo lo justificas objetivamente? Y tampoco habrá respuesta, pero ya tenemos un problema adicional. Si solamente puede haber una esencia por entidad, ¿cómo determino la derrotabilidad entre alguno de estos? ¿Qué criterio tengo que me permita determinar cuál de las dos alternativas es la que está dando cuenta de lo que efectivamente es la esencia de este X? Desde luego no la tenemos. Pero todavía hay un problema adicional. Dar cuenta de la esencia de algo implica hacerlo del conjunto de todas las propiedades que omnicomprensivamente asociamos
como características necesarias de la ontología de la entidad. Pero ¿qué sucede si una de las propiedades de la respuesta de uno de los filósofos es contradictoria con una de las propiedades de otra definición de otros de los filósofos? Para aterrizarlo en derecho, supongamos que A afirma: la esencia del derecho son el conjunto de las normas generadas por las instituciones públicas independientemente de sus contenidos morales. Y que B afirma: es el conjunto de todas las normas que son consistentes con la naturaleza intrínseca del hombre. ¿Cómo hacemos compatibles ambas propiedades? Y la respuesta es que no es posible. Ante esta situación, entonces, tenemos que buscar una estrategia diferente. Y lo primero puede ser caracterizarlo de manera adecuada desde el punto de vista filosófico. Preguntas del tipo ¿qué es X? Constituyen ejemplos de pseudoproblemas. Un pseudoproblema lo podemos definir como algo que aparenta ser un problema, pero que no lo es, porque no puede tener respuesta. No por lo difícil del problema, sino porque el planteamiento de la pregunta misma garantiza la imposibilidad de la respuesta. Un ejemplo muy claro: piensen en un círculo cuadrado. El planteamiento del problema garantiza la imposibilidad de la respuesta. Ante esta situación, ¿qué hacemos? Ya que aparece la propuesta analítica, parafraseando a Wittgenstein. ¿Qué sucede si en vez de preguntarnos ¿qué es X?, nos preguntamos ¿qué significa la palabra X? Noten ustedes que hice un cambio de un planteamiento ontológico a un planteamiento analítico, de análisis del lenguaje. Este cambio aparentemente significativo realmente es genial. ¿Por qué? Esclareciendo las palabras, esclarecemos la angustia que nos genera el espasmo mental wittgensteiniano. Porque resulta que las palabras tienen propiedades que no encontramos en las supuestas ontologías, en las supuestas entidades. Y tenemos la ventaja de que las palabras están sometidas a mecanismos de control intersubjetivo por parte de la comunidad lingüística de referencia. Así, si por ejemplo nos preguntamos ¿qué significa la palabra derecho?, lo primero que surge es que la palabra derecho tiene la propiedad de ser polisémica, lo cual no podríamos predicar de la esencia del derecho. La pregunta inmediata sería ¿en qué sentido? ¿En el sentido de derecho subjetivo? ¿En el sentido de derecho objetivo? ¿En el sentido de ciencia del derecho? ¿En cuál de los distintos sentidos estás buscando el significado? Supongamos que alguien me dice: quiero que me des el significado de derecho en sentido subjetivo. Y se propone como definición: denota el conjunto de todas las normas de un sistema jurídico determinado. Evidentemente que esa propuesta de definición sabemos que es inadecuada, porque lo que estoy definiendo corresponde a derecho objetivo, a la expresión derecho en el sentido de derecho objetivo. Y no necesitamos para dar esta respuesta subir a ningún topus oramus ni vincularnos con el mundo de las esencias. Tuvimos una especie de sensación interna, una sensación cognitiva que nos indica que se aleja de las reglas con las cuales utilizamos la expresión en el sentido correspondiente y podemos hacer la corrección adecuada. ¿Qué hacemos entonces con las preguntas esencialistas tipo ¿qué es X?, ancladas en la pretensión ontológica? Sustituirlas por un planteamiento analítico que procure dar cuenta del significado de las expresiones. Noten ustedes cómo una vez que disolvimos el problema ontológico o metafísico, tenemos más claridad del pensamiento. Este planteamiento es un ejemplo de lo que ocurrió en un movimiento en la filosofía muy importante conocido como filosofía analítica, que fue una respuesta a un periodo en el cual
la ciencia empezó a ocupar el papel de lo que hacía anteriormente la filosofía. La filosofía se convierte en ese momento en una reflexión de segundo nivel y su función ya no es explicar el mundo, eso es papel de la ciencia. El papel de la filosofía es el esclarecimiento del pensamiento a través del análisis del lenguaje y de la lógica, característica fundamental del planteamiento analítico. En nuestro próximo video continuaremos con la crítica de la evolución de la epistemología y el impacto que ha tenido en el derecho, ya no en el terreno de la epistemología metafísica, sino en el terreno de la epistemología empirista. Muchas gracias.